Aquella noche, cuando la puerta del dormitorio se cerró de un portazo y un marco cayó al suelo, Rebecca, 63 años, columna firme, acostumbrada desde hacía tiempo a cargar la vida sola, se quedó en el pasillo y entendió que se había cruzado un límite, y que la hija a la que había criado desde que Robert se fue cuando Jaime tenía 8 había elegido el brillo sobre la fuerza. En las semanas anteriores a aquel portazo, la pequeña casa de 2 habitaciones, limpia, remendada, pintada con memoria y esfuerzo, se había convertido en el blanco de comparaciones con las escaleras, teléfonos y fiestas de amigas, y luego con la mansión de Mark, donde su madre, la señora Elizabeth, llevaba la riqueza como una armadura y miraba las manos callosas de Rebecca como si la utilidad fuera un defecto, y bajo esa presión la voz de Jaime se volvió filosa hasta que empacó 2 maletas y se marchó declarando que necesitaba un ambiente diferente, dejando a una madre que había contado tarifas de autobús y saltado comidas para mantener pagada la matrícula sentada en la cocina durante un amanecer sin sueño, decidiendo no romperse, sino construir. Así que Rebecca llamó a sus clientas y pidió una pausa, tomó los pequeños ahorros reservados para emergencias, compró pintura, masilla, lijas, brochas, eligió amarillo brillante para la sala, aqua fresco para la cocina y azul sereno para el dormitorio, vendió algunos muebles viejos en la tienda de reventa del señor Frank, fregó los pisos, cambió las cortinas y, recordando la tranquila alegría que sentía cada vez que una aguja atravesaba la tela, se inscribió en un curso de costura de un mes con la señora Carol, cuyos ojos atentos vieron talento y lo dijeron. Encendiendo un plan, Rebecca montó un taller en la habitación que Jaime dejó atrás, compró una máquina usada pero resistente, cosió almohadones, mantas y cortinas con paciencia precisa, vendió 3 cojines a la vecina señora Lois, usó esas ganancias para comprar mejores telas y pronto, Arte en Casa, por Rebecca, una página sencilla lanzada con ayuda de un vecino experto en tecnología, comenzó a atraer pedidos más allá del vecindario. En 6 meses, la casa antes descrita con desprecio se convirtió en un cálido salón de exposición donde las clientas admiraban acabados y colores, y Rebecca, sin contar cada moneda, permitió que pequeñas dignidades regresaran a su vida y se sostuvo más erguida dentro de su propio nombre. Un sábado sonó el timbre y Jaime volvió, más delgada, cansada, humilde, admitiendo que la vida en la gran casa de Elizabeth venía con facturas invisibles, ropa vigilada, palabras medidas, horarios controlados, y que las bromas que hacían a costa de Rebecca finalmente revelaron el precio de pertenecer allí. Así que se fue, pasó una noche con una amiga y regresó para disculparse. Rebecca escuchó, no desde la amargura sino desde nuevos límites, explicó cómo el dolor se había vuelto combustible, cómo los pedidos llenaban el calendario, cómo una voz interna había dicho que la dignidad no se mide por escaleras, y le dijo a Jaime que era amada pero que se esperaba respeto por el hogar y por la mujer que lo sostuvo, ofreciéndole un lugar para quedarse si ayudaba en el taller. Los días encontraron un nuevo ritmo, las clases continuaron, las puntadas se alinearon, las tensiones aparecieron y se suavizaron, y cuando una profesora de marketing oyó hablar del emprendimiento ofreció orientación y un puesto en una feria de diseño, que comenzó lentamente hasta que una curadora llamada Laura, entrenada en detectar artesanía honesta, se detuvo en la mesa de Rebecca, siguió una costura con la mirada y la invitó a una tienda colaborativa en el centro donde compradores buscan piezas que se sientan como personas. Con esa invitación, la distancia entre la puerta que se cerró y la que se abrió se volvió visible, no como un milagro sino como prueba de que el cuidado constante es una forma de valentía, y pronto el trabajo de Rebecca apareció en 2 boutiques más, empleando a vecinas que necesitaban horarios flexibles, mientras Jaime se acercaba a la graduación planeando dirigir operaciones y difusión en lugar de perseguir la versión del estatus de otra persona. El marco roto de aquella noche, reparado, pulido y colocado en la sala, ahora vigila, no como una herida sino como un marcador que les recuerda que a veces una fractura libera la forma interior, y las noticias sobre Mark desvaneciéndose hacia otro círculo reluciente llegan como el clima, reconocidas y dejadas ir, porque la lección que guardan es más simple y más firme. La casa ganadora no es la que tiene la decoración más ruidosa, sino la que permite que las personas sean plenamente ellas mismas. Rebecca lo dice con calma cuando las clientas preguntan por sus comienzos, que el valor no es un perfume, una etiqueta o una puerta con llave, sino el hilo constante de una vida honesta pasada por la dificultad hasta que aparece el dibujo. Y Jaime, que una vez confundió brillo con sustancia,
Ahora enseña a las clientas cómo cada cojín comienza como un boceto y una historia de tela, cómo los bordes se refuerzan para que la pieza perdure, cómo la belleza puede ser humilde y aún así sentirse como triunfo. Algunas tardes preparan café, empacan pedidos y ríen por pequeños tropiezos, y cuando llega el silencio es suave, porque la reconciliación ha reemplazado el arrepentimiento, y el hogar que antes necesitaba defensa ahora habla por sí mismo. El sol, bañando amarillos y azules, texturas cosidas a mano capturando la luz, una mesa que ha oído disculpas y planes, de modo que si otro día duro vuelve a cerrar una puerta, las bisagras de su nueva vida resistirán. Prueba de que subestimar a una madre, o subestimarse a una misma, es un error que el tiempo, el oficio y la compasión pueden corregir. En primavera, Rebecca midió la luz como tela, cortando sus días en tramos ordenados de crear, enseñar y reparar, mientras Jaime trazaba pedidos, facturas y rutas de entrega con la misma concentración que antes gastaba en comparaciones. Juntas aprendieron la aritmética silenciosa del impulso, una puntada honesta, un mensaje respondido, una clienta agradecida a la vez, hasta que la sala convertida en showroom comenzó a sonar como un coro de taller, tijeras susurrando y pies de máquina marcando el tiempo. La noticia se extendió más allá del vecindario, luego más allá de la ciudad, porque la sinceridad viaja más lejos que el espectáculo, y pronto los mensajeros golpeaban 2 veces al día mientras las vecinas saludaban desde la puerta preguntando si habría puestos de medio tiempo para manos firmes. Rebecca contrató a Clara y a Noor, mujeres que necesitaban horarios flexibles y pago justo, les enseñó planchado, corte y refuerzo de bordes, repitiendo su nuevo lema de que las cosas hermosas perduran porque su reverso está terminado, sus costuras respetadas, sus esquinas cuadradas. En las noches en que los pedidos se acumulaban, Jaime preparaba té y ponía listas de reproducción, riendo cuando la plancha siseaba como una opinión y la máquina pedía atención, y en esas pequeñas bromas tomó forma su nuevo vínculo, más ligero, más verdadero, construido desde el propósito compartido y no desde la deuda. En la feria de diseño, la invitación de Laura se convirtió en una repisa en la tienda del centro, luego en un escaparate en un segundo local fuera de la ciudad, fotos de la casa, paredes iluminadas, texturas superpuestas, el marco reparado como un guardián silencioso, circularon en blogs que valoraban la calidez más que el lujo, y las clientas pidieron visitarla no para medir valor, sino para sentir calma. A finales del verano llegó un mensaje de la señora Elizabeth solicitando una reunión para hablar de una colaboración, el tono afilado bajo su perfume. Rebecca sintió el viejo frío pero respondió con 3 oraciones, educadas, claras, firmes, y sugirió una cafetería pública. Se reunieron en un pequeño rincón con sillas simples y luz honesta. Elizabeth llegó con una sonrisa barnizada y una propuesta para que Rebecca produjera una línea exclusiva bajo la marca de interiores de Elizabeth, con el crédito ajustado a las expectativas del mercado. Rebecca escuchó sin crispación, luego dijo que solo hacía trabajos exclusivos cuando los nombres se nombraban y las manos se honraban, no iba a ser borrada de su propio esfuerzo. Elizabeth parpadeó y recuperó la postura, mencionando escala, influencia, fiestas de diseñadores. Rebecca pensó en el sonido constante de su taller, en el plan de estudios de Clara, en el alquiler de Noor, en la voz firme de Jaime, y no sintió ningún tirón hacia habitaciones que exigían otra versión de ella en la puerta. Agradeció y rechazó, y salió respirando con claridad, mientras Jaime, esperando fuera, le apretó la mano y dijo que las mejores marcas son las que duermen en paz. Enseñar fue lo que más sorprendió a Rebecca. En un aula luminosa mostró a adolescentes cómo enhebrar bobinas y trazar guías de tiza, y sus rostros se abrieron cuando apareció la primera costura limpia. Vio cómo el orgullo aterrizaba como un pájaro pequeño y se quedaba. Inició un sábado de reparación, invitando a vecinas a llevar prendas gastadas, dobladillos restaurados y cojines rescatados devolvieron historias a circulación, y el cuarto se llenó de ese silencio especial que hace la gente cuando la gratitud está cerca. Pasaron los meses y llegó el día de la graduación. Jaime cruzó el escenario con pasos firmes, buscando entre los asientos hasta que encontró a Rebecca entre Clara y Noor, y luego posaron junto al marco reparado que llevaron en una bolsa, la foto capturando el sol como si bendijera el momento. Más tarde, en una comida sencilla, Jaime deslizó un sobre la mesa, un plan escrito para registrar su marca, alquilar un pequeño estudio en la siguiente cuadra y añadir un programa de aprendizas. Rebecca leyó despacio, asintiendo, y luego escribió una línea al final: mantén la puerta abierta al vecindario.
El crecimiento llegó con una gracia activa, un estudio modesto con ventanas altas, un letrero que decía arte en casa con letras limpias, una mesa que sostenía un cuenco de botones como caramelos. Niños pegaban la nariz al vidrio, ancianas se detenían a hablar de puntadas que sus madres usaban, visitantes entraban atraídos por el color, saliendo con pequeñas piezas que volvían más amable la habitación de hotel. El negocio sobrevivió a un envío retrasado y a un corte de luz que las obligó a coser a mano junto a la ventana, y esas interrupciones se transformaron en pequeñas leyendas que contaban a futuras aprendizas para mostrar cómo la paciencia abre camino. Cuando llegó la temporada de premios para artesanas locales, Rebecca llevó un vestido sencillo que cortó y terminó la noche anterior. En el escenario agradeció a la calle que siguió creyendo, al equipo que siguió llegando y a la hija que regresó valiente. Reporteros pidieron una última lección. Ella dijo que una casa no huele a fracaso cuando guarda esfuerzo, risa y respeto, y que el aire más dulce es el que te deja respirar como tú misma. Después de las cámaras, caminaron a casa llevando flores envueltas en papel, el marco en la repisa reflejó una luz modesta y constante, y el cuarto se sintió amplio sin necesidad de ser grande. Algunas noches, la puerta todavía chasquea un poco por el viento, y ya no asusta a nadie, simplemente les recuerda que los umbrales son lugares de elección, y que seguirán eligiéndose en el trabajo, en la comida, en los pequeños asombros ordinarios de una vida reconstruida juntas. Y cuando el crepúsculo suaviza la calle, sus luces permanecen cálidas y sencillas, un faro para quien necesite prueba de que la paciencia, dijo que el éxito no era un destino sino una práctica diaria de paciencia, habilidad y respeto. El otoño llegó con lluvia suave golpeando las ventanas del estudio mientras Rebecca organizaba una nueva colección de mantas texturizadas, cada diseño inspirado en momentos que antes trató de olvidar, y Jaime ordenaba los calendarios de envíos con precisión de colores, ambas moviéndose con el ritmo silencioso de quienes han reconstruido la confianza puntada a puntada. El flujo de visitantes aumentó y, una tarde, un fotógrafo de una revista llegó sin avisar tras ver su trabajo en línea, pidiendo capturar el espacio que se siente como un abrazo, frase que hizo sonreír a Rebecca porque años atrás su hogar había sido objeto de burlas y ahora extraños cruzaban la calle para experimentar la calma que ella había creado. El artículo llevó a una invitación para un podcast sobre creadores cotidianos y, cuando le preguntaron cuál fue su punto de inflexión, Rebecca no mencionó puertas azotadas ni palabras hirientes, eligiendo hablar de la dignidad del progreso lento y la belleza de las segundas oportunidades, como la pintura transformó las paredes, como la habilidad transformó su autoestima y como el perdón transformó el silencio en conversación. Los pedidos crecieron, lo que impulsó al pequeño equipo a crear empaques con bandas de tela reciclada y notas escritas a mano, un detalle que las clientas adoraron, diciendo que se sentían como regalos y no como compras. Durante una semana especialmente ocupada, la hermana menor de Clara, tímida y ansiosa, preguntó si podía ayudar, y Rebecca le enseñó a clasificar telas por textura, dejándola descubrir la tranquilidad del trabajo repetitivo y significativo, mostrando una vez más cómo el propósito puede desplegarse en manos que antes temblaban. Nuevas aprendices llegaron mediante una alianza con el centro comunitario, mujeres recomenzando después de tropiezos, estudiantes buscando una habilidad, jubiladas buscando sentido, y el estudio se convirtió en más que un lugar de trabajo, se transformó en un cuarto de valentía compartida, donde los errores recibían risas pacientes y los logros se celebraban con té y galletas que Noor horneaba cada viernes. Una tarde fría llegó una invitación para una feria internacional de diseño en otro país, oportunidad que habría aterrado a la antigua Rebecca, pero ahora estudió la carta junto a Jaime y dijo, si nos da miedo, significa que es crecimiento. Jaime pasó noches investigando permisos de envío mientras Rebecca trabajaba en una colcha central con tonos de cielo, arcilla y amanecer, representando que la belleza no necesita gritar para ser vista. Viajaron con 2 maletas registradas llenas de inventario y un equipaje de mano con la colcha enrollada con cuidado. En la feria, rodeadas de stands brillantes y discursos pulidos, la calidez hecha a mano de Rebecca atrajo a la gente como un fuego atrae manos frías, y un comprador de un hotel boutique pidió incluir sus piezas en las habitaciones porque su trabajo se siente como hogar, no decoración. Ese contrato dio estabilidad al estudio durante un año entero, y esa noche Jaime lloró en el balcón del hotel, abrumada no por presión sino por gratitud, susurrando que ver a su madre triunfar le había enseñado lo que es la verdadera fuerza,
constante en lugar de ruidosa, resistente en lugar de implacable. De vuelta en casa celebraron con una cena tardía en un café, y Rebecca pagó sin calcular ni disculparse, un acto simple que se sintió extraordinario porque la escasez ya no dictaba cada decisión. Semanas después organizaron su primera noche de estudio abierto, donde visitantes recorrieron el espacio, tocaron telas, hicieron preguntas y escucharon a Rebecca hablar sobre la intención detrás de cada pieza, explicando que cada puntada es una promesa. Alguien se preocupó lo suficiente para hacerlo bien. Una niña de 10 años observó las manos de Rebecca mover la tela bajo la aguja y susurró, «Quiero manos así cuando sea grande», y Rebecca casi lloró, recordando cuando Jaime había dicho algo similar, antes de que la admiración se ensuciara con resentimiento. Cerca del invierno, una carta del Consejo Comunitario anunció que el estudio estaba nominado a un premio por elevar al vecindario, y en la ceremonia Rebecca subió al escenario mientras describían cómo su espacio había creado empleo, confianza y pertenencia. Cuando pronunciaron su nombre, los aplausos sonaron como olas, y Jaime apretó su mano tan fuerte que Rebecca recordó la noche en que todo se rompió y comprendió cuánto habían avanzado para llegar a ese momento. Después, un hombre mayor se acercó con ojos húmedos y dijo que su esposa solía coser hasta que la artritis se lo impidió y que verla trabajar le devolvió recuerdos de noches de compañía tranquila. Pidió comprar una almohada en el color favorito de su esposa y Rebecca insistió en hacer una personalizada, porque algunas historias merecen su propia tela. En las últimas semanas del año los pedidos desbordaron, el estudio permaneció abierto hasta tarde con música y sidra caliente, los clientes llegaban por regalos y se quedaban a conversar, marchándose más livianos. Una noche, después de que la última clienta salió, Jaime pasó la mano por una colcha terminada y dijo, «Mamá, ¿te das cuenta de que cambiaste algo más que una casa?», y Rebecca respondió, «Cambiamos el final». En el exterior, las luces invernales se reflejaban en el marco reparado, prueba de que romperse no es el final, es el instante en que comienza la reconstrucción y la paciencia empieza a coser una nueva vida con lo que queda. El invierno avanzó con tejados plateados y olor a pan del horno cercano, mientras dentro del estudio Rebecca guiaba a nuevas aprendices, prende, dobla, respira, y Jaime afinaba sistemas para que los pedidos no las abrumaran, aprendiendo ambas que el equilibrio también es un oficio. Una tarde un niño miraba desde la ventana, hipnotizado por el sonido de la máquina, y cuando Rebecca lo invitó a pasar y le mostró cómo guiar un retazo de tela, su sonrisa se abrió como amanecer, haciéndole entender que el estudio no era solo trabajo, era pertenencia. La noticia siguió corriéndose, un blog de estilo de vida grabó un mini documental, captando 2 días de luces, cables y puntadas mientras Rebecca hablaba con honestidad, sin convertir el dolor en espectáculo. Cuando se publicó, miles lo vieron y dejaron comentarios sobre sus propias madres, sus comienzos pequeños, sus arrepentimientos. Uno decía, «Voy a llamar a mi mamá después de esto», y Rebecca cerró los ojos, humilde ante el efecto de coser valentía en la tela. El aumento de trabajo exigió más organización, así que Jaime creó tableros y etiquetas de colores, transformando el caos en sistema, y Clara bromeó diciendo que Jaime podría dirigir un aeropuerto, y aunque Jaime rió, por dentro sintió propósito reemplazando la vieja necesidad de impresionar. Una mañana llegó una carta del banco, aprobación para la expansión del negocio, permitiéndoles renovar un local más grande a 3 puertas del actual. Las manos de Rebecca temblaron al leerla, comprendiendo que la casa antes descrita como fracaso había dado a luz a posibilidad. Los fines de semana de renovación se volvieron eventos comunitarios, vecinas pintaron, aprendices lijaron mesas, y alguien pegó un letrero en la ventana, «Este lugar fue construido por muchas manos, no por dinero». La noche antes de abrir el nuevo espacio, el equipo colgó luces y Rebecca dijo unas palabras pequeñas y sinceras, «Solo gratitud». El día de apertura llegó con sol y una fila en la puerta. Rebecca entregó las tijeras a Jaime, «Creíste en mí hasta que yo creí en mí», y juntas cortaron la cinta. El nuevo estudio era más amplio, lleno de luz, con paredes que mostraban historias de cada aprendiz. Clientes tocaban telas y sonreían ante letreros pintados que decían, «Hecho con paciencia». Una semana después llegó un paquete, una máquina de coser moderna con una nota breve, «Me equivoqué». Sin firma, pero la letra era de la señora Elizabeth. Rebecca guardó la nota sin rencor y donó la máquina al centro comunitario, demostrando que perdonar no significa aceptar todo.
Meses después, una escuela la invitó al día de carreras y, frente a estudiantes atentos, Rebecca dijo que el éxito no era un destino, sino una práctica diaria de paciencia, habilidad y respeto. Les habló de los comienzos, las baldosas agrietadas, las cortinas caseras, la primera venta de un cojín que no cambió nada y lo cambió todo, y terminó su charla diciendo: tus circunstancias no son tu techo. Después, una chica se le acercó en privado, admitiendo que le avergonzaba el diminuto departamento de su familia, y Rebecca se inclinó y susurró: pequeño no significa menos. A veces significa más cerca. Esa tarde en el estudio, Jaime hizo una pausa mientras empaquetaba pedidos y vio a su madre recibir a una clienta con ojos cálidos y presencia serena. El recuerdo de aquella noche cruel parpadeó un instante, pero en lugar de dolor, Jaime sintió un orgullo abrumador que casi la hizo llorar, comprendiendo que estaba presenciando algo más raro que el éxito: la gracia. En el primer aniversario del negocio, el equipo organizó una celebración y, al chocar las copas de sidra espumosa, Rebecca reflexionó en silencio que la vida no le había dado atajos, solo oportunidades de elegir el valor una y otra vez. El marco de foto reparado colgaba cerca de la entrada y las visitantes solían preguntar por su historia, y Rebecca sonreía y decía: se hizo pedazos y lo reconstruí, como me reconstruí a mí misma. Afuera, comenzó a nevar, espolvoreando la calle de blanco, con las luces del estudio brillando como un faro para quien buscara pruebas de que un final doloroso puede convertirse en la puerta hacia un capítulo mejor. Esta vez, no se cerraron puertas, solo se abrieron. La primavera regresó con mañanas más brillantes y un zumbido de posibilidad en el aire mientras el estudio encontraba un ritmo que se sentía casi como música: tijeras cortando al compás, máquinas trazando líneas que parecían confianza y risas resonando entre estantes de tela doblada. Rebecca solía detenerse a ver a Jaime moverse por el espacio con su portapapeles, recibiendo a las clientas con una seguridad tranquila que hacía difícil creer que alguna vez se había sentido perdida entre mundos, sin saber dónde pertenecía, y, sin embargo, allí estaba, enraizada y con propósito, sin mirar ya hacia el lujo para medir su valor, sino hacia el impacto que creaba el estudio, una vida a la vez. El centro comunitario comenzó a derivar a madres jóvenes que necesitaban ingresos pero no podían salir de casa para trabajos tradicionales, y Rebecca creó un programa flexible de costura desde casa, preparando kits de tela con instrucciones, dando a las mujeres la oportunidad de coser desde sus mesas de comedor mientras cuidaban de sus familias. Esas madres llegaban tímidas, disculpándose por su poco avance, hasta que un día Rebecca sostuvo sus piezas ante todo el estudio y dijo: tus manos brindan consuelo a otra persona, y el cuarto estalló en aplausos, transformando la timidez en orgullo. Una tarde, llegó un correo de una productora de televisión que había visto el documental. El mensaje explicaba que su programa destacaba a personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias, y querían filmar un reportaje sobre el taller de Rebecca, no centrado en la dureza, sino en el empoderamiento y la comunidad. Rebecca aceptó, aunque un aleteo de ansiedad se agitó en su estómago ante la idea de cámaras capturando sus comienzos vulnerables. Cuando llegó el equipo, luces y cables se entrelazaron por el estudio mientras Clara y Noor ordenaban exhibidores. Jaime manejaba horarios y Rebecca, con un micrófono prendido en el cuello, hablaba con verdad sobre las segundas oportunidades, enfatizando que su transformación no empezó cuando llegó el éxito, sino cuando decidió creer que merecía más que sobrevivir. El episodio se emitió un jueves por la noche. Clientas, vecinas, aprendices e incluso gente de la panadería se reunieron frente a un televisor en el estudio para verlo, animando cuando Rebecca apareció en pantalla, limpiando lágrimas cuando describió el momento en que eligió no responder al dolor con amargura y riendo juntas cuando la presentadora pronunció mal canilla, demostrando que la alegría podía existir incluso en la vulnerabilidad. Tras el episodio, llegaron pedidos en oleada, no solo compras, sino mensajes. Un veterano retirado escribió que el valor de Rebecca le ayudó a enfrentar su propia reconstrucción. Una mujer de otro país dijo que lo vio con su hija y por fin entendió los sacrificios de su madre, y alguien del antiguo grupo de amigas de la universidad de Jaime comentó, admitiendo que solían chismear sobre la casa que no era bonita, pero ahora querían aprender de la mujer que la transformó en un refugio. Días después, mientras Rebecca acomodaba una exhibición de piezas primaverales, una voz familiar la llamó suavemente. Al girar, vio a Mark junto a la entrada. Manos en los bolsillos, con aspecto mayor, menos pulido,
como si la vida le hubiera limado la arrogancia pero dejado la confusión, ofreció una sonrisa vacilante y dijo que quería disculparse, insistiendo en que había madurado y comprendido lo poco amable que había sido, no solo con Rebecca sino con Jaime. Rebecca escuchó con cortesía y mirada firme, y cuando él pidió hablar con Jaime, respondió con suavidad: «Puedes hablarle, pero no esperes que tu historia escriba su futuro», frase que la sorprendió incluso a ella, porque nacía de un lugar ya no herido. Jaime entró desde el taller, vio a Mark y se detuvo, no con anhelo, sino con claridad. Hablaron en voz baja junto a la puerta y, cuando él preguntó si alguna vez pensaba en lo que pudo haber sido, Jaime sonrió con amabilidad y contestó: «Lo que pudo haber sido me enseñó lo que yo merecía», dejándolo sin palabras. Después de que Mark se fue, Jaime se sentó junto a Rebecca en la mesa de corte y, sin levantar la vista, Rebecca murmuró: «Crecemos mejor cuando dejamos de perseguir a quienes no riegan nuestra alma», y Jaime apoyó la cabeza en el hombro de su madre, susurrando: «Gracias por no rendirte conmigo». En los meses siguientes, el estudio alcanzó otro hito, una invitación para curar una vidriera en un museo de artes culturales. El tema era «Raíces reclamadas», y Rebecca diseñó una instalación con retazos de proyectos que habían sido errores, piezas irregulares, patrones desparejos, cosidos en un gran tapiz que se enroscaba hasta florecer, convirtiendo metafóricamente las imperfecciones en transformación. Visitantes se detenían frente a la pieza, algunas personas seguían las costuras con la mirada, otras se limpiaban lágrimas al leer la descripción. Roto no significa inservible. Roto suele significar comienzo. Una tarde, tras el cierre, Jaime llevó 2 tazas humeantes de manzanilla a la gran mesa de corte donde Rebecca bocetaba diseños. El estudio estaba tibio, luces tenues, el marco reparado colgando en su lugar como un guardián. Jaime carraspeó y dijo que había recibido una oferta de trabajo de una reconocida firma de marketing, alto salario, gran título, beneficios impresionantes, y Rebecca esperó la emoción que no llegó, percibiendo una tormenta debajo de la superficie. Jaime confesó que la oferta se sentía brillante pero hueca, como si elegirla significara abandonar la pertenencia que habían construido, y temía que el mundo la viera como tonta por rechazar un éxito que brillaba en el papel. Rebecca puso su mano sobre la de Jaime y dijo en voz baja: «El éxito que te cuesta la alegría es solo otra forma de pobreza», y Jaime lloró, ya no por confusión, sino por claridad, comprendiendo que el sentido importaba más que la imagen. Esa noche cerraron el estudio y salieron a la calle tranquila, caminando a casa lado a lado. La nieve quedaba solo en los rincones de sombra de la acera, derritiéndose como un dolor lejano. Rebecca abrió la casa, la misma casa antes burlada, y una luz cálida se derramó sobre el umbral, prueba de que las paredes no definen el valor, el amor sí. El marco reparado relució bajo la lámpara y el aire olía no a fracaso, sino a canela, tela y paz. Mientras se sentaban a la mesa a comer sopa recalentada, Jaime susurró: «Mamá, por fin entiendo, el hogar no es un lugar del que escapas, es el lugar desde el que creces», y Rebecca, secando una lágrima con dedos ásperos de pintura, respondió: «Y apenas estamos empezando». El verano templó los ventanales del estudio mientras Rebecca y Jaime se preparaban para su mayor hito hasta entonces, una exposición completa en galería titulada «Cosido desde la fuerza», con el tapiz que se había convertido en símbolo de transformación, y mientras catalogaban cada pieza con cuidado, Rebecca pensaba en lo asombroso que la vida había pasado de la supervivencia silenciosa a la abundancia con propósito. La directora de la galería, una mujer amable llamada Sofía, visitó para revisar el montaje final, elogiando cómo cada hilo parecía cargar emoción, y Rebecca, que antes se sentía invisible en las esquinas de casas opulentas, se sintió vista sin pedir permiso, mientras Jaime manejaba marketing, prensa y planificación con una confianza serena que hacía olvidar que alguna vez dudó de su lugar en el mundo. La inauguración atrajo a gente de mucho más allá de la ciudad, editoras de revistas, estilistas, estudiantes, familias que habían seguido su camino en línea, y, al entrar, se encontraban con arte textil dispuesto como un relato fluido, paneles que mostraban miedo, luego perseverancia y después renacimiento. Las personas se quedaban, tocando texturas con cuidado, como si temieran perturbar las historias cosidas en ellas. Había un pequeño discurso previsto,
pero, antes de encender los micrófonos, una mujer mayor de cabello plateado y manos temblorosas se acercó a Rebecca, explicando que había viajado desde otra ciudad porque el documental la inspiró a reabrir el taller de reparación de su difunto esposo. Rebecca la abrazó, recordando que el impacto no se mide en números, sino en el valor que despierta en otros. Cuando llegó el momento de hablar, Rebecca se plantó ante la gente, con el corazón golpeando, y dijo que no estaba allí para presentar tela, sino para presentar una prueba, que ninguna vida es demasiado pequeña para empezar de nuevo. Compartió como un instante de dolor profundo la agrietó lo suficiente para que entrara la luz y, mientras hablaba, Jaime la miraba con los ojos llenos, recordando la noche en que azotó una puerta sin saber que también habría un futuro que ninguna de las dos imaginaba. La audiencia aplaudió largo y tendido y, después, las clientas compraron piezas no porque quisieran decoración, sino porque deseaban recordatorios de esperanza. Aún así, Rebecca se negó a que el triunfo económico eclipsara el núcleo humano de su camino, y apartó en silencio una parte de las ganancias para financiar talleres gratuitos de costura para mujeres que reconstruyen sus vidas, decidiendo que el éxito se multiplica cuando se comparte. Mientras tanto, el estudio se volvió un lugar de referencia, viajeras tomaban fotos afuera, niñas pegaban las manos al vidrio imitando el recorrido de la aguja y docentes locales pedían visitas para que sus estudiantes vieran la creatividad como carrera y no solo como sueño. Por entonces, Jaime recibió un mensaje inesperado de su padre biológico, Robert, quien las había abandonado años atrás. Escribió que había visto a Rebecca en televisión, orgulloso y arrepentido, preguntando si podía reconectar, y Jaime dudó, sin saber cómo cargar a la vez con el perdón y la autoprotección. Cuando le mostró el mensaje a Rebecca, esperando enojo o amargura, su madre solo dijo, «Elige lo que te dé paz», sin empujarla en ninguna dirección. En ese momento, Jaime entendió que la fuerza que tanto admiraba no era ruidosa, estaba anclada. Una semana después, Robert llegó al estudio, hombros tensos, con un pequeño ramo que parecía temer soltar. Rebecca lo recibió con cortesía, ni fría ni ansiosa, solo firme, porque el tiempo le había dado un cierre que ninguna disculpa podía mejorar, y lo dirigió hacia Jaime, eligiendo la dignidad por encima de viejas heridas. La conversación fue breve, cordial, llorosa. Jaime escuchó, aceptó su disculpa, pero explicó con suavidad que no podían construir una relación de la noche a la mañana, no por rencor, sino porque la confianza requiere presencia, no promesas. Cuando él se fue, Rebecca abrazó a su hija susurrando, «No tienes que volver a abrir cada puerta que alguna vez te lastimó», y Jaime comprendió por fin que el cierre no siempre es reconciliación, a veces el cierre es elegirse a uno mismo. Semanas después, mientras crecía la emoción por la exposición, otro momento de claridad surgió. La señora Elizabeth apareció frente al estudio, sin avisar, cargando una bolsa de compras con demasiado cuidado como para ser casual. Jaime se quedó congelada, el aliento atrapado entre el pasado y el presente, pero Rebecca abrió la puerta con serena gracia. La señora Elizabeth entró despacio, con la mirada recorriendo el hermoso estudio que antes habría despreciado, y finalmente confesó que ver a Rebecca levantarse sin rencor había sacudido sus creencias sobre el éxito. Ofreció otra disculpa, más suave y menos performativa que la primera, admitiendo que había confundido control con cuidado, privilegio con valor, y Rebecca, en lugar de presumir, simplemente dijo, «Todos crecemos a ritmos diferentes», una frase que liberó cualquier residuo de resentimiento. La señora Elizabeth se fue sin esperar nada a cambio, y por primera vez Jaime no la vio como la mujer que la alejó, sino como alguien atrapado en sus propias inseguridades. El perdón llegó no como un gran gesto, sino como libertad. Con el paso de las estaciones, el estudio se expandió hacia el espacio contiguo, creando un rincón acogedor donde cualquiera podía sentarse, descansar o simplemente existir sin necesidad de comprar nada, porque pertenecer no necesita recibo. Una noche, cuando el estudio estaba en silencio excepto por el suave zumbido de la última máquina, Jaime miró a su madre y preguntó, «¿Alguna vez piensas en aquella noche?». Rebecca asintió pensativa y dijo, «Sí, pero ahora se siente como el comienzo de nuestra historia, no el final de una», y Jaime se secó los ojos, comprendiendo que el amor, el verdadero amor, no se mide por la comodidad, sino por la evolución. Cerraron con llave, salieron a la acera familiar y caminaron a casa con el cálido conocimiento de que la vida que construyeron no nació de la perfección, sino del coraje. Dentro de la casa, el marco reparado atrapó un haz de luz suave,
y Jaime trazó el vidrio con el pulgar, susurrando, «Gracias, mamá, por elegir el crecimiento en lugar del resentimiento», y Rebecca sonrió, sabiendo por fin que el mayor éxito no era el estudio, ni los premios, ni las portadas de revistas, sino la relación sanada. Frente a ella, prueba de que cuando el amor se reconstruye, se vuelve más fuerte que cualquier cosa que intentó romperlo. El otoño regresó de nuevo, esta vez más suave, como si incluso el viento supiera que el estudio y las personas dentro habían aprendido a respirar sin tensión, y mientras Rebecca cortaba tela para una nueva línea de piezas minimalistas para el hogar, Jaime finalizaba una alianza con un pequeño molino textil sostenible que accedió a suministrar tela ecológica a menor costo a cambio de que Rebecca impartiera talleres mensuales a las familias de los trabajadores, una colaboración basada en la dignidad más que en el lucro, demostrando lo lejos que habían llegado desde aquellos inicios frágiles en la tambaleante mesa de la cocina. A medida que aumentaban los pedidos, Jaime sugirió crear una muestra comunitaria anual donde los aprendices pudieran exhibir y vender sus propias creaciones en lugar de solo ayudar a producir las colecciones de Rebecca, y aunque la idea significaba ceder parte del protagonismo, Rebecca lo apoyó completamente, explicando que el éxito sabe mejor cuando se comparte, así que transformaron la zona trasera del estudio en un mercado de creadores, con pequeños puestos, banderines de cuerda y letreros escritos a mano que decían «Aquí vive el talento local». El día del evento llegó con música flotando hacia la calle, transeúntes curiosos entrando, y familias orgullosas tomando fotos de los aprendices junto a su trabajo. Una joven madre, que había llegado tímida meses antes, vendió todo su inventario antes del mediodía y rompió en llanto, confesando que nunca imaginó que alguien pagaría por algo hecho con sus manos, y Rebecca le apretó suavemente los hombros diciendo, «No solo vendiste tela, vendiste valentía». Al atardecer, cuando los últimos invitados se marcharon, el estudio brilló con el sabor del logro, y Jaime se apoyó en el mostrador, abrumada, susurrando a su madre que nunca había entendido la diferencia entre liderar y elevar a otros hasta ese momento. Pasaron semanas y llegó una oportunidad inesperada, un correo de una cumbre internacional de artesanía invitando a Rebecca a hablar en un panel sobre la creatividad como sanación, ofreciendo un viaje con todos los gastos pagados. Rebecca dudó, intimidada por la idea de hablar junto a diseñadores reconocidos, pero Jaime le recordó que la experiencia vivida vale más que cualquier título, así que prepararon una presentación visual mostrando la evolución del estudio, las paredes desconchadas, la primera venta de un cojín, la transformación del cuarto de Jaime en taller, y rostros sonrientes del mercado comunitario. En la cumbre, asistentes de distintos países hicieron fila para conocer a Rebecca, algunos compartiendo sus propias historias de pérdida y reconstrucción. Una mujer dijo que no había cosido desde que perdió a su esposo, pero verla le devolvía la sensación de posibilidad. Durante el panel, Rebecca habló con calma, no como alguien que quiere probarse, sino como alguien que ofrece verdad, diciendo que crear no se trata de perfección ni aplausos, sino de reclamar las partes de ti que creías perdidas. Después de la cumbre, una artesana portuguesa invitó a Rebecca a visitar su estudio en Lisboa si algún día viajaba allí, y aunque la idea parecía irreal, Jaime le recordó suavemente que los nuevos comienzos no tienen límite de edad. De vuelta en casa, el impulso continuó. Las fotos de la cumbre circularon por redes, y clientes de otros países comenzaron a hacer pedidos, complicando la logística de envíos. Y Jaime, que antes temía fracasar, ahora completaba formularios internacionales con facilidad, sorprendiéndose de lo natural que resultaba liderar cuando dejó de buscar aprobación. Una tarde fría, sentadas en el estudio después de que todos se hubieran ido, Jaime confesó en voz baja que a veces temía que su felicidad fuera demasiado buena para ser real, que algún día todo podría derrumbarse. Rebecca dejó sus tijeras y explicó que esa vida no estaba construida sobre suerte, estaba construida sobre hábitos, resiliencia y valores que ninguna desgracia podría borrar. Para celebrar lo lejos que habían llegado, decidieron renovar el porche frontal de la casa, convirtiéndolo en un espacio acogedor con luces, hierbas en macetas y 2 mecedoras, un lugar para tomar té tras días largos. Mientras trabajaban, los vecinos se detenían a conversar, ofreciendo consejos o herramientas, y Jaime se dio cuenta de que, a diferencia de la mansión donde alguna vez buscó pertenencia, allí pertenecer era automático porque se construía sobre conexión y no sobre apariencia. La noche en que terminaron el porche, se sentaron bajo las luces suaves, escuchando los sonidos lejanos de niños jugando,
autos pasando y la vida desarrollándose. Cuando una niña del vecindario se acercó tímida con un folleto escolar, le pidió a Rebecca que hablara en la noche de carreras de la escuela, explicando que quería que sus compañeros vieran que el éxito no solo ocurre en lugares grandes. Rebecca sonrió, entendiendo que la influencia ya no se sentía pesada ni aterradora, simplemente se sentía como propósito. Al pasar las semanas, el estudio se preparó para la temporada navideña, la época más ocupada del año. El equipo trabajó hasta tarde, cantando, compartiendo bocadillos caseros y maravillándose de lo ordinarios que parecían esos momentos a pesar del extraordinario camino recorrido. En medio del caos, Jaime recibió una carta de la universidad invitándola a regresar como ponente en un panel estudiantil, y cuando subió al escenario, donde antes se sentó avergonzada de sus orígenes, compartió su historia no como advertencia sino como evidencia de que el verdadero éxito comienza cuando dejas de intentar huir de tus raíces. Después del evento, una estudiante se le acercó y le preguntó cómo supo que por fin lo había logrado, y Jaime respondió con calma: el día que dejé de querer ser alguien más. En el aniversario del segundo año del estudio, hicieron una reunión simple, sin medios, sin cámaras, solo su equipo, los vecinos y las personas que cosieron partes de su camino. Rebecca brindó diciendo que la vida no se mide por cuán fuerte se cierra una puerta, sino por el valor de abrir otra después. Jaime miró alrededor del estudio, las fotos enmarcadas, los aprendices sonriendo, el suave murmullo de pertenencia, y entendió que la casa que alguna vez rechazó se había convertido en la base de todo lo fuerte en su vida. Cuando apagaron las luces y cerraron el estudio, los faroles de la calle reflejaron un brillo cálido en el marco reparado de la casa, y Jaime susurró para sí misma que la mayor transformación no fue el estudio, ni el negocio, ni los logros, sino el hogar que alguna vez olió a fracaso y ahora olía a paz. La primavera siguiente llegó con luz cálida, nuevos pedidos y nueva confianza, pero algo inesperado puso a prueba todo lo que Rebecca y Jaime habían reconstruido. Comenzó cuando un productor de un conocido programa de televisión de estilo de vida las contactó después de encontrar fotos del estudio en línea, diciendo que el programa quería grabar un reportaje sobre mujeres comunes transformando sus comunidades a través de la creatividad, y aunque Rebecca se sintió honrada, entró en pánico ante la idea de cámaras recorriendo su hogar, temiendo el juicio de las mismas paredes que alguna vez escucharon palabras hirientes. Pero Jaime, ahora una versión más tranquila y sabia, la animó con dulzura, diciendo que el mundo necesitaba ver el viaje real, no una narrativa pulida, porque la autenticidad es lo que inspira. Finalmente, Rebecca aceptó con la condición de que la grabación se enfocara no solo en su éxito, sino en las personas a las que ayudaba con sus talleres, y el productor aceptó. Encantado. El día de la filmación, todo el vecindario vibró de emoción, la gente saludaba desde los porches, los aprendices usaron sus mejores atuendos, y hasta el café local envió pasteles gratis como gesto de orgullo. Cuando las cámaras entraron al estudio, Rebecca esperaba sentirse nerviosa, pero en cambio se sintió firme, observando a los aprendices reír mientras mostraban sus primeras creaciones y hablaban con seguridad sobre cómo aprender una habilidad les dio esperanza. El entrevistador le preguntó a Rebecca qué la motivó a empezar de nuevo tan tarde en la vida, y ella tomó aire lentamente, con voz firme, diciendo que no empezó de nuevo, sino que por fin empezó para sí misma. Y Jaime se quedó justo fuera de cámara, ojos brillando de admiración, ya no viendo a su madre como alguien limitada por las circunstancias, sino como alguien lo suficientemente poderosa como para cambiar su destino. Después de la filmación, el equipo dejó una pequeña tarjeta que decía: gracias por recordarnos cómo se ve el propósito, y esa noche el estudio celebró con algo sencillo, música sonando desde una pequeña bocina mientras todos bailaban entre las mesas de trabajo, y Rebecca miró al otro lado del salón y vio a Jaime riendo con los aprendices, guiando a uno en una técnica de corte de tela, y se dio cuenta de que su hija no solo había regresado, había echado raíces en la misma tierra que antes rechazó. Pasaron semanas y el segmento televisivo se emitió, extendiéndose rápidamente en línea. Llegaron comentarios de desconocidos diciendo que el camino de Rebecca les daba valor para perseguir sus propios sueños dormidos. Aparecieron mensajes de personas pidiendo talleres a distancia e incluso invitaciones de organizaciones que querían que hablara en paneles sobre éxito comunitario.
Un mensaje destacó, un correo de una joven en un hogar grupal pidiendo si Rebecca podía enseñar a las residentes a coser, explicando que querían hacer fundas de almohada personalizadas porque cambiaban de casa con frecuencia y querían algo que se sintiera suyo, y Rebecca sintió subir lágrimas porque comprendía el deseo de pertenecer. Pronto ella y Jaime comenzaron a ser voluntarias allí cada sábado por la mañana, enseñando a las chicas a cortar patrones y permitiéndoles elegir telas brillantes que reflejaran sus personalidades. Durante una de esas visitas, una niña se acercó nerviosa a Jaime y susurró, ¿crees que gente como nosotras también puede tener éxito? Y Jaime se agachó para mirarla a los ojos y respondió, el éxito no ocurre cuando otros te aprueban, ocurre cuando dejas de esperar permiso para empezar, repitiendo una verdad que ella misma había aprendido con dolor. Mientras tanto, Rebecca comenzó a trabajar en una nueva colección inspirada en las vidas de las chicas, patrones que representaban resiliencia, crecimiento y nuevos comienzos, y en lugar de planear el lanzamiento en torno al lucro, decidió que parte de las ventas financiaría becas para cualquier aprendiz que quisiera capacitación profesional. Cuando anunció la idea, Jaime la abrazó fuerte, diciendo que cada capítulo de sus vidas parecía reescribir el significado del éxito. Sin embargo, justo cuando todo estaba en su mejor momento, reapareció un nombre familiar. La señora Elizabeth llegó al estudio una tarde, con ropa costosa y expresión tensa, explicando que su negocio inmobiliario atravesaba problemas financieros y que estaba organizando una gala benéfica para promover pequeños negocios, pidiendo si Rebecca consideraría donar piezas para la subasta, para ayudar a la comunidad, aunque su tono sugería que quería usar el éxito de Rebecca para pulir su propia imagen. Rebecca escuchó con cortesía pero no sintió ira, solo claridad, y declinó con calma, explicando que sus contribuciones ya iban a lugares construidos sobre conexión genuina y no sobre apariencias. El rostro de la señora Elizabeth se tensó, quizá esperando ver a Rebecca desesperada por validación, sin darse cuenta de que Rebecca ya no vivía en ese mundo. Al darse vuelta para irse, murmuró, «Has cambiado», y Rebecca respondió con suavidad, «No, solo dejé de encogerme». Jaime, que vio el intercambio desde la puerta, sintió una ola de orgullo, ya no había amargura, solo límites. Meses más tarde, en una tranquila noche en casa, Rebecca se sentó en el porche tomando té mientras Jaime trabajaba a su lado en la laptop preparando diseños para la próxima serie de talleres, cuando una suave brisa trajo el olor del pasto recién cortado y risas lejanas de los vecinos, y por primera vez Rebecca se dio cuenta de que ya no asociaba los sonidos del hogar con escasez o lucha, sino con paz. Miró alrededor, las luces colgantes, las macetas moviéndose con el viento, y el marco reparado sobre la mesa junto a ella, y sintió gratitud, no por la perfección, sino por el camino desordenado y resistente que la había formado. Jaime apoyó la cabeza en el hombro de su madre, susurrando que no podía imaginar una vida más hermosa, y Rebecca sonrió, entendiendo que la verdadera transformación no fue el estudio, ni el éxito, ni el reconocimiento, sino el redescubrimiento del amor, el respeto y la calidez simple y constante de un hogar que ambas por fin habían aprendido a elegir a propósito. Los meses se convirtieron en un año completo y la vida tomó un ritmo estable, intencional y suave, la clase de paz que la gente busca durante décadas sin darse cuenta de que nunca estuvo escondida, solo requería elegir los valores correctos. Una tarde cálida al final del verano, Rebecca y Jaime organizaron una reunión comunitaria para celebrar el fondo de becas a los aprendices y el logro de enviar su primer pedido internacional a Portugal, y el patio trasero se llenó de música suave, platos caseros y vecinos riendo bajo luces colgantes, mientras Rebecca observaba en silencio cómo todos se movían por el espacio como si siempre hubieran pertenecido allí, dándose cuenta de que lo que había construido no era solo un negocio o un estudio, sino una red viva de esperanza, cosida por manos lo suficientemente valientes como para intentarlo. Jaime se quedó a su lado, irradiando una confianza que solo había florecido cuando dejó de perseguir aprobación y empezó a construir algo real. Golpeó suavemente su copa para llamar la atención y habló sobre su madre no solo como el corazón del negocio, sino como prueba de que empezar de nuevo no está controlado por la edad, el dinero o la suerte, está controlado por el coraje, el esfuerzo diario y la decisión de no permitir que el dolor defina el resto de tu historia. La multitud aplaudió y Rebecca sintió que los ojos se le humedecían, pero no de tristeza. Esta vez las lágrimas llevaban gratitud, orgullo y plenitud. Avanzó para hablar,
diciendo que su máquina de coser alguna vez fue su salvavidas, algo a lo que aferrarse cuando estaba perdida, pero ahora era un puente para conectar a otros con su propio potencial, y declaró que una casa nunca debe medirse por sus muebles o su pintura, sino por el amor y el propósito dentro de ella. Tras los aplausos, una mujer se acercó a Rebecca, alguien que no conocía, con un cuaderno lleno de bocetos, explicando tímida que soñaba con iniciar una pequeña línea de ropa pero siempre había temido no ser suficiente. Rebecca tomó sus manos y dijo: los sueños no necesitan permiso, necesitan acción, la misma verdad que aprendió en la noche más dura de su vida, e invitó a la mujer a unirse a la clase de principiantes el mes siguiente. Mientras avanzaba la noche, Jaime caminó hacia el viejo marco reparado sobre el estante. Lo habían puesto afuera para que todos pudieran verlo, y ahora, bajo la luz cálida, la foto de la pequeña Jaime abrazando a su madre en aquella playa parecía un recuerdo finalmente sanado. Tocó el borde con cuidado y pensó en la noche en que lo rompió con resentimiento, cuando creía que la riqueza definía el valor. La memoria aún dolía, pero no igual, porque el crecimiento había reemplazado la vergüenza y ahora entendía que la persona en la que se había convertido no fue moldeada por lujos o estatus, sino por la fuerza silenciosa y paciente de la mujer que estaba al otro lado del patio. Mientras los invitados reían, Rebecca se alejó un momento hacia el porche delantero, el mismo donde antes se había sentado sintiéndose abandonada y sin saber quién era, pero ahora lleno de macetas, cojines suaves de su propia colección y vida en cada rincón. Miró al cielo, sintiendo la brisa en la mejilla, y susurró un agradecimiento, no al destino ni a la suerte, sino a su propia resiliencia por no rendirse. Jaime llegó con una taza de té y no hablaron al principio, simplemente se sentaron juntas en silencio, sabiendo que la historia vivida no necesitaba explicación. Después de un momento, Jaime dijo suavemente: me salvaste, pero Rebecca negó y respondió: no, tú volviste para salvarte, y por eso significó algo. A lo lejos se oían risas y música, y la casa brillaba desde dentro, cálida, viva, y Jaime entendió que ya no envidiaba mansiones llenas de silencio y soledad pulida, prefería ese hogar imperfecto y colorido lleno de historias reales y amor imperfecto. Al terminar la noche y despedirse los invitados, una aprendiz, ojos brillando de emoción, corrió hacia Rebecca y le entregó un pequeño regalo, un marco hecho con retazos de tela de su primer mercado comunitario, con una frase bordada que decía: un hogar se vuelve extraordinario en el momento en que eliges valorarte. Rebecca lo sostuvo contra su corazón, abrumada, y Jaime apoyó la cabeza en su hombro, susurrando: estoy orgullosa de ti, y Rebecca respondió, con certeza tranquila: estoy orgullosa de nosotras. Cuando todos se fueron y apagaron las luces, el porche cayó en silencio, pero el aire estaba lleno de algo indescriptible, la certeza de que los capítulos más difíciles no fueron errores, sino peldaños hacia la vida que siempre estuvieron destinadas a construir. En esa quietud, madre e hija entendieron que el verdadero éxito no se mide por aplausos, riqueza o reconocimiento, sino por la paz que sientes cuando te miras al espejo y sabes que has honrado tu camino. Y así, la historia no cerró con una gran victoria, sino con algo más poderoso: un hogar tranquilo lleno de propósito, un vínculo reparado construido sobre respeto, y dos mujeres, antes rotas por palabras duras, ahora de pie juntas, seguras de que ninguna puerta cerrada con ira puede competir con la fuerza de una puerta reabierta con amor.